Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio en el canal, en donde vamos a abordar ciertos temas que van a ser de interés común y van a ser muy interesantes. Bueno, para hoy, ¿qué les traigo? Pues desde hace días me venían hablando acerca de el tema de riesgos. Y entonces me habían pedido por ahí si podíamos hablar un poco acerca de los riesgos. Y entonces, para los riesgos, pues hay todo un contexto. Cuando hablas organizacionalmente, pues los riesgos son un tema grueso, robusto de una organización. Y ello implica tener en cuenta muchos aspectos y muchas cosas que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a trabajar riesgos, yo lo que debo hacer, o mejor, ¿qué es lo que debo hacer antes de ponerme a hablar de riesgos? Bien, ese antes va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene en cuenta en las organizaciones. Y entonces cuando eso pasa, la gestión de riesgos se convierte en algo muy grande que no es posible soportarlo ni en recursos, dinero, ¿cierto? Ni en personas. No cuentas con la gente para gestionar todos los riesgos. Entonces, esta reflexión es preciso hacerla acá. Entonces, antes de hablar de riesgos, yo tengo que mirar qué voy a cuidar, ¿cierto? Esa es la reflexión inicial. ¿Qué voy a cuidar? Muchas empresas gestionan los riesgos, hacen un gran esfuerzo por gestionar los riesgos, pero no tienen claro qué cuidan. ¿Y ello qué implica? Pues que gasten gran cantidad de sus recursos, ¿cierto? Porque eso vale, cuidando lo que no tenían que cuidar, gestionando riesgos que nunca se van a materializar, gestionando riesgos que son irracionales. Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es lo que voy a cuidar. Cuando hablo de gestión de riesgos, voy a tener en cuenta esos aspectos. ¿Qué quisiera cuidar? Pues, a ver, tú quisieras cuidar todo, ¿cierto? Cuando tú piensas en riesgo, pues ¿qué cuidas? Pues todo. La mala noticia es que todo no es posible cuidarlo. No es posible que tú me digas que vas a cuidar todo. No lo vas a hacer. Bueno, ¿y entonces qué cuido? Entonces, ¿yo qué les digo cuando hablamos de riesgos? Entonces, pensemos en el siguiente escenario. Cuando tú estás en tu casa, estás cómodo en tu cama, te levantas, te arreglas, vas a salir de tu casa. ¿Tú sabes que afuera hay riesgos? ¿Tú sabes que allá afuera te vas a encontrar riesgos? Pues claro, por supuesto. Claro, sabes que te vas a encontrar riesgos. ¿Los vas a gestionar todos? Uy, no, no sería complicadísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque afuera te puedes encontrar un asaltante, un ladrón, un hueco, una estrellada, te puede coger un vehículo, te puede atropellar una moto, puedes pasar por una parte por donde se estén construyendo y se te cae la casa encima. Entonces cuando tú miras, pueden haber muchísimos factores. Yo inclusive puedo morir en la calle. Hay muchas personas que mueren en la calle. Ellas gestionan el riesgo. Pues realmente cuando tú sales de tu casa, no. ¿Tú qué haces? Tú normalmente analizas dos cosas. Bueno, normalmente los hombres cargamos billetera. Entonces, la billetera es el elemento clave que tengo que cuidar. ¿Qué otro elemento es clave? Sobre todo en Latinoamérica, es común el celular. Se lo roban. Muy rápidamente se lo roban. Entonces uno cuida la billetera y el celular. Y esas son mis prioridades. Bueno. Y cuando tú sales con la familia, las prioridades cambian un poquito. ¿Por qué? Porque si vas con tu hijo o tu mamá, pues ellos son más importantes que tu billetera y tu celular. Pasan un poquito a segundo plano. Y sobre ellos gestiono el riesgo. Que el niño no se caiga, que no vaya por el hueco, que vaya por el andén, que no vaya por la calle. ¿Cierto que así lo hacemos? Así tienes que tratar el riesgo en la organización. Claro, tú miras a estos agentes de seguros y tienen riesgos por todo. Claro, es su trabajo. Entonces, hay veces, tenemos organizaciones que son muy robustas en el tema de riesgos.
Y entonces gran parte de su capital, de su dinero, pues se destina hacia allá. ¿Qué organización tiene algo muy fuerte de riesgos? Por ejemplo, los bancos, los que tienen dinero. Entonces, cuando tienes dinero de por medio, pues es muy importante. Pero ¿y cuando no? Cuando no tienes dinero, mi entidad o mi organización es del sector cultura, no necesita dinero. Ah, bueno, entonces los riesgos cambian. Cambian en términos de la importancia. La importancia generalmente está en el dinero y en la vida, ¿cierto? En los seres humanos, que no se te vaya a morir una persona. Eso es lo que tenemos en cuenta. Entonces acá, ¿cuál es la reflexión? Vas a hacer un gran énfasis en lo que es importante. Sobre eso decantar los riesgos. Primer aprendizaje. Identificas lo que es importante. Vamos para la segunda, fuerte. O sea, aprendizajes significativos. ¿Tú a qué puedes gestionar el riesgo? Pues a todo, ¿cierto? A que una puerta se cierre, a que una puerta se abra, a que te caiga algo de encima, a que se te parta el tornillo, a que te tomes un vaso de agua y te ahogues, por doquier. O sea, lo que más hay es decir, hay infinidad de riesgos. Si tú dejas que un experto en riesgos se te meta ahí, él todo te lo va a identificar como un riesgo. Porque es cierto, pero no es sensato asumir esos riesgos. Porque si lo haces, vas a tener un desgaste. Segunda enseñanza. Tienes que evitar el desgaste que genera la gestión de riesgos, porque todo es un desgaste. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que vayas a gestionar requiere recursos. O que una persona controle, o colocar un control de acceso, o colocar una cámara. Siempre va a ser un desgaste. Tercera enseñanza. El riesgo no te deja avanzar. Las organizaciones que tienen gran gestión de riesgos generalmente en sus proyectos no avanzan tanto. Sí, con todo el énfasis que le hacen a los bancos, con todo ese énfasis en tema de riesgos, fuera tan completa la gestión de riesgos, como son los que más hacen, pues debiese ser genial cuando tú entras a un banco. Realmente eso no te pasa, ¿cierto? Mira que es cierto lo que te estoy diciendo. Esas organizaciones no fluyen. Tú haces un proceso y se te demoran. Tú entras a trabajar y te dan el usuario y se te demoran una semana, porque tiene que pasar por riesgos. Entonces, cada vez que se hace eso, los procesos se demoran. Cuando metes riesgos en un proyecto, el proyecto tiende a desmejorarse. Por eso, cuarta enseñanza, hay que tener una recomendación ahí. El gerente puede aceptar el riesgo. Los grandes gerentes se caracterizan por haber aceptado riesgos. Bill Gates llegó a ser el hombre más importante aceptando los riesgos. Aceptó muchos riesgos hasta el punto de que sacó el Windows 98 y tan pronto lo mostró, soltó un error. Brutal. Lo primero que le salió fue un error delante de todas las personas. Aceptó el riesgo, lo reconoció, lo valoró. Entonces, así hacen los grandes. Entonces debemos entender que el riesgo también se asume, se acepta. Tengo gran cantidad de gerentes que lo que hacen es evitarlos, mitigarlos. Entonces todo lo mitigan y todo lo gestionan. Pues no, porque los proyectos no avanzan. Entonces, ¿qué tengo? Gran cantidad de proyectos estancados. No digo, no se gestiona el riesgo. Lo puedes hacer, puedes gestionar el riesgo, pero debes de tener en cuenta lo que te estoy diciendo. Que si haces mucha gestión, te desgastas mucho. Y hay veces aplicas la gestión sobre elementos que no son importantes. Esto era lo que te traía dentro del tema de riesgos. Más adelante va a ser un video de las técnicas y con qué elementos contamos para gestionar el riesgo. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Nos vemos en otra oportunidad.